Muy buen día a todos y bueno, este mensaje o este video lo quise hacer como cierre del 2024, un año que me ha enseñado muchos aprendizajes, no solamente en términos políticos de cara al globalismo, sino también de aprender a conocernos a nosotros mismos y qué es lo que nosotros como creyentes también tenemos que trabajar, porque nos hemos dedicado solamente a ver cuáles son las debilidades del otro, pero no hemos entrado a profundizar realmente qué es lo que tenemos que mejorar nosotros. Y creo que a veces hacer esa introspección termina siendo tan importante porque siempre estamos acostumbrados a ir juzgando a las personas y decir es que esta persona es así, esta persona está cometiendo este error, esta persona es una progresista, esta persona es un mamerto, esta persona y así sucesivamente, pero nunca hemos hecho el ejercicio de qué es lo que está pasando con nosotros. Y creo que hablar de este tema termina siendo tan importante porque si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que las cosas sean mejores? Y es por eso que quise iniciar con esta palabra, si bien en mis videos nunca había tocado el tema de Dios, pero creo que es la hora y el momento de hacerlo porque estoy viendo un punto de quiebre importante para el mundo y a veces analizar, porque esto no es predecir ni nada de esto, sino simplemente analizar el presente te puede ayudar a ver cuál va a ser esa perspectiva de cara al futuro. Y para mí es de suma preocupación lo que he visto, no solamente de cara al globalismo, sino también de cara hacia los que estamos defendiendo y haciendo todo esto dentro de la batalla cultural. Entonces, para iniciar, quiero iniciar con este versículo de la Biblia que se llama el juzgar a los demás, que es Mateo 7, del 1 al 6. Y dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque de la manera como juzgan a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. ¿Cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo le pedirás a tu amigo que te deje sacarle la paja que tiene en su ojo si la viga que tienes en el tuyo no te deja ver? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien cuando estés sacando la paja del ojo de tu hermano. No le den lo que es santo a los perros, ni echen perlas delante de los puercos, porque son capaces de pisotearlas y luego dar media vuelta y atacarlos a ustedes. Yo creo que esta es un claro ejemplo de lo que estamos viendo nosotros y es que últimamente en los discursos de estos líderes o de estos nuevos liderazgos que se están generando dentro de los espectros, vamos a escuchar que desde la parte del globalismo van a decir es que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Pero lo más particular y lo más interesante es que si lo vemos de cara a nuestra perspectiva, vamos a escuchar exactamente el mismo discurso. Vamos a escuchar que nosotros somos los buenos, los justos, somos los que nosotros defendemos la vida, la verdad, la creencia sobre Dios, la familia, la tradición, el soberanismo y que ellos son los malos. Pero hay algo bien particular y es que la política eh, es solamente un área y una forma de ver una perspectiva donde siempre ha existido una polarización con unos intereses particulares que es manipular a las personas para llevarle a unos intereses individuales y personales. Realmente la política y el corazón de las personas que han estado liderando se ha perdido. Estos corazones se han vuelto duros, donde encontrar amor en estos liderazgos se encuentra muy difíciles. Por eso es que acá dentro de ese discurso ustedes van a escucharlo y quiero que hagan un ejercicio porque yo no voy a entrar a profundizar de quiénes son esos líderes, porque yo quiero que sean ustedes los que hagan un ejercicio de introspección para realmente reconocer
este tipo de palabras, este tipo de discursos que terminan separando a la población y dividiéndola y polarizándola cada vez más en vez de unirla para poder trabajar por una causa en común. Yo se los he dicho, la batalla cultural une, no desune. Resulta que hay principios conservadores dentro de los cuales la gente de la izquierda también se siente identificada, porque la izquierda también tiene familia, porque la izquierda también tiene amigos, porque la izquierda también tiene familiares y gente que aman. Entonces, reducirlo, entender que estos momentos que está viviendo la humanidad, que hemos pasado por una época moderna, que a veces, y por eso traje todos mis libros acá a connotación, porque creo que durante este año, desde enero, dije que mis libros tenían que ser casi un 60% enfocados a Dios y la otra parte a la batalla cultural. Cuando nosotros nos enfocamos solamente a la batalla cultural y no entendemos la batalla espiritual, existe esa línea muy delgada de decirle a los creyentes algo que podría llevarlos a un lado que es contraproducente y que los aleje todavía más de Dios. Porque el pecar no solamente es matar a las personas, robar, no, es el amor al prójimo y es el primer mandamiento más importante sobre todos, porque cuando vamos a escuchar a Cristo, y por eso es que Cristo también es único, porque dentro de sus enseñanzas, si vamos a ver el Antiguo Testamento, decía ojo por ojo, diente por diente. Mientras cuando vamos a leer la verdadera palabra, yo quiero, y les voy a buscar aquí mientras tanto, es que cuando una de las enseñanzas que él deja es todo lo opuesto, es todo lo opuesto. Entonces, eh, actuar como justos, actuar que realmente nosotros somos las personas de bien, es decir, que nosotros no necesitamos a nadie, sino que ya los justos somos salvos. Y estamos aceptando que nosotros por nuestra individualidad, por hacer las cosas bien, ya no necesitamos más. Y es olvidar, cuando escuchamos ese discurso, es olvidar esa misma esencia de lo que es Dios, porque precisamente por eso Él fue el que vino, por eso fue el que dio su vida por nosotros para salvarnos, porque acá no hay personas que sean justas, acá no hay personas que no cometan errores, acá no hay personas que van por la vida juzgando diciendo es que yo soy la persona de bien y ustedes son las personas de mal. Ahí están completamente distorsionando la palabra, porque si pensamos que nosotros como seres humanos no necesitamos nada más porque resulta que defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos todo lo que representa a Dios y pensamos que nosotros somos los justos, entonces ¿para qué estamos aquí? Y es que es desconocer a Cristo, es desconocer la misma palabra y es las enseñanzas que Él nos dejó, porque Él no vino por los justos, Él vino por los enfermos. Y si vamos a hacer un análisis de quiénes son los enfermos, todos somos pecadores. Y decir que es que nosotros somos del bien y ellos son del mal, es contradecir su misma palabra, porque es desconocer su misma salvación y su misma muerte y por qué Él tuvo que estar en la cruz. Entonces, cuando vamos a ver dentro del Evangelio y vamos a ver a Mateo 5, dice el ojo por ojo, y dice, ustedes saben que está escrito ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presten la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denla al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. Y esta parte del amor hacia los enemigos, cuando hablan el Evangelio, cuando vamos a ver que dentro de los mandamientos dice, ama a tu prójimo, y cuando decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo,
precisamente Cristo dice, no, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quien los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a las manos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Y acá es donde viene la parte más delicada, donde yo veo que los creyentes estamos tomando una perspectiva totalmente errónea de lo que realmente es la palabra, porque resulta que nos estamos dejando guiar por seres humanos que están ausentes de su palabra. Y es que no es difícil reconocerla. Es difícil, a veces piensan que dicen, no, pero es que entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si vemos estos líderes? Sí, hay que reconocer para qué son buenos dentro de su discurso cuando no están corrompidos por el poder, cuando se dan cuenta de que comienzan con una causa justa, pero el corazón puede ir cambiando, porque resulta que los seres humanos nos transformamos, porque podemos coger el camino hacia el bien, pero también nos podemos comenzar con una causa buena y terminamos tergiversando esa misma palabra y terminamos en otro lado totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a analizar a profundidad qué es lo que está pasando con estos líderes, qué está pasando con estos líderes que inician con una causa buena, pero con el tiempo llega el poder y los corrompe, que cambian el discurso, que lo que hacen, y lo que más me preocupa no son ellos como seres y como individuos, sino que lo que más me preocupa es que todos los creyentes que se vuelven fanáticos a estas personas que no pueden discernir entre el bien y el mal, que se les olvida la misma palabra y terminan pareciéndose mucho a lo que tanto criticaban. Y es que esto no se trata de derecha o de izquierda, y esto es algo que la gente tiene que comenzar a entender. Tiene que comenzar a profundizar y a darse cuenta que la política es la política, pero los seres humanos somos otra cosa totalmente diferente, porque resulta que nosotros coexistimos. Esa libertad y esa individualidad extrema del individuo es contraproducente, porque es que el individuo no vive por sí solo. El individuo coexiste, porque resulta que necesita precisamente, y ahí cuando vamos a la palabra en el mismo Génesis, decía, es que crea al hombre y a la mujer, precisamente para formar familias y de estas familias formar sociedades, y lo decía Aristóteles. Es decir, nosotros somos animales políticos porque coexistimos, porque necesitamos vivir juntos, porque todo lo que haga o que pase con una persona nos termina afectando a los otros. Y esto no se trata de decir es que estos merecen, estos no merecen, es que cómo, desde qué momento nos volvimos o nos creemos Dios, porque es que hay una palabra muy importante y es la megalomanía. Es que es esa persona megalómana que se decide quién decide vivir y quién decide no vivir, quién es justo y quién no es justo. Y es ahí donde entender la palabra de Dios termina siendo tan importante y a veces tan compleja. Yo sé que este mensaje no lo van a entender muchos me van a criticar, muchos me van a venirse en contra mía, pero es en mí mi responsabilidad de poder decirles esto, porque, porque veo que el camino que está tomando los creyentes tampoco me gusta hacia dónde lo están llevando. Siento desafortunadamente que vamos a una época de totalitarismos y esto no es totalitarismo solamente de izquierda, queridos, esto también puede ser totalitarismos de derecha, porque estamos volviendo a repetir patrones que ya vivimos en la Segunda Guerra Mundial y que queremos volver a ese mismo lugar de siempre. Yo como conservadora analizo la experiencia del pasado para poder entender hacia dónde va el presente y qué va a pasar con el futuro de las naciones. Y para mí vamos a llegar a un punto que vamos a tener que decidir entre la libertad o la estabilidad, entre defender sobre unos principios bases, pero limitar cierta clase de, de pensamientos porque no podemos escuchar, porque no podemos sentarnos a hablar con personas que piensan diferentes. Pero les tengo que recordar que Cristo era amigo de pecadores, porque hay algo bien particular con este tema y es que si Cristo estuviera en esta época, en este momento,
creo que más de uno nos hubiéramos rajado. Creo que más de uno lo hubiéramos juzgado. Creo que más de uno hubiéramos dado, le estuviéramos dando la espalda. ¿Y por qué le estuviéramos dando la espalda? Por una y sola sencilla razón, porque resulta que sus apóstoles no eran las personas más justas, sino las más pecadoras. Vamos a ver a Mateo y era recaudador de impuestos. Vamos a ver a María Magdalena y era prostituta. Vamos a ver a Pablo y era asesino de cristianos. Y si yo les pregunto, y esa es una de las grandes preguntas que me he hecho durante todos estos meses estudiando, entendiendo qué es lo que está pasando, desde la parte teológica, pero también desde la parte política, social, económica y desde todos los frentes que podamos analizar esta batalla. Y es que si en este momento Jesucristo estuviera entre nosotros y estuviera rodeado con sus apóstoles, creo que todos le hubiéramos dado la espalda. ¿Por qué? Porque precisamente Él vino por las personas que están enfermas, por las que no son justas, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores. No hay una persona que sea digna o que sea santa o que no haya cometido un error en algún momento de su vida, que no le haya dado la espalda a Dios, que no haya sido honesta con su prójimo, de que no haya podido escuchar. Nosotros nos hemos enfriado tanto que hemos normalizado dentro del discurso atacar a las personas y nos volvemos groseros. ¿Cuántas personas no han atacado a un progresista? ¿Cuántas personas no han maltratado a ese progresista porque piensa diferente? Y venimos a nosotros a juzgarnos y a pensar que tenemos la verdad absoluta cuando lo que hacemos con nuestro ejemplo es totalmente diferente a lo que él vino a enseñarnos. Y es que acá viene una parte muy importante, y es que eh, el mensaje de Jesús es que todos nacimos enfermos, pero que Él vino a sanarnos. Y es que acá hay otra parte y es, pero se perdieron al punto por completo y con sinceridad a menudo nosotros también lo hacemos. Fuera de Jesús no existe una persona buena. No hay distinción entre personas justas e injustas, ni entre personas sanas y enfermas. Sin la gracia de Jesús solo hay una categoría: pecadores, enfermos, injustos, muertos, para ser exactos. Cada vez que pienso que soy diferente a Levi, el recaudador de impuestos, corro el riesgo de perderme al mensaje de Jesús. Su mensaje no es un mensaje político, no es un mensaje de justicia social, no es un mensaje económico, no es un mensaje de derechos de género, no es un mensaje ambientalista. El mensaje de Jesús es que todos nacimos enfermos, pero que Él vino a sanarnos. Somos pecadores, pero vino a llamarnos al arrepentimiento, en el que hay gracia, hay plenitud y hay vida. ¿Y por qué quise hacer este video para finalizar el año? Porque quise tocar uno de los temas tan difíciles que es tocar a Dios. A veces muchos de los que hacemos batalla cultural no queremos hablar de Él. Y no queremos hablar de Él porque no sabemos cómo defenderlo. Porque, claro, entenderlo a profundidad, tener un encuentro con Él, a veces termina siendo tan difícil porque es contrarrestarnos con nuestro propio pensamiento. Porque cuando uno entra a profundidad a conocerlo verdaderamente, nos damos cuenta que su amor es tan infinito que ponernos en el papel de Él sobre cómo juzgar a sus hijos termina siendo tan difícil, y por eso fue que Él decidió venir para salvarnos. Y decidió tomar su lugar, darle su vida para que no tengamos que estar en esta polarización de decir quién está bien y quién está mal. Pero pareciera que nosotros olvidamos este discurso a un lado y lo dejamos tan al lado que ahora pensamos y volvemos y volvemos y volvemos a repetir esa misma historia. Entender la batalla cultural, entender la batalla espiritual, entender cómo ha sido todo este proceso de infiltración, entender la parábola del trigo con la cizaña, entender
que esto no se trata de tratar de decir es que esto es la verdad y esto, o sea, acá es donde viene la parte más importante, porque resulta que la perspectiva de la verdad, decir la verdad, no quiere decir que nosotros tengamos que atacar a otro ser humano. Decir la verdad es un ataque hacia las ideas, no hacia las personas. Decir la verdad es precisamente mostrarle con resultados y con ejemplo que realmente esto sí es posible. Es mostrarles cuál puede ser otro camino y otra solución totalmente distinta. Si nos encontramos con una persona transexual, hemos entendido que el 70% de las personas trans han sufrido de un abuso sexual. Nosotros nos estamos poniendo en el lugar de cómo les vamos a ayudar a ellos para sanar esos corazones precisamente por el abuso que han recibido. O simplemente los vamos a atacar y les vamos a decir que son unos depravados, que adicionalmente no pueden estar cerca a nosotros, que adicionalmente quieren dañar a nuestros niños. Pero ¿qué pasó con ese niño trans que en su vida fue abusado sexualmente? ¿Qué pasó con ese niño trans que ahora es adulto y que precisamente piensa que su percepción de la realidad es lo que es? Yo quiero que realmente se pongan una mano en el corazón y piensen y que hagan un ejercicio, porque lo que va a pasar con el mundo es que vamos a tirar a un totalitarismo que no es sano para la humanidad. Un totalitarismo que está separando a los creyentes, un totalitarismo que no entiende qué es lo que está pasando con la infiltración de la Iglesia Católica, que no entendió sobre la Iglesia Evangélica, que no entendieron qué pasó con la historia desde 1517, qué pasó con la Revolución Francesa desde 1789, qué pasó con el sionismo en 1890, cómo se infiltraron en el judaísmo, cómo se infiltraron en todos estos movimientos, pero aún así, seguimos atacando y seguimos diciendo que unos son justos y estos son verdades. Seguimos atacando y diciendo es que porque los judíos mataron a Cristo toca acabar a los judíos. Es tan complejo todo lo que está pasando en la humanidad, pero porque nunca hemos querido entender cuál es la batalla espiritual, porque pensamos que la razón es la única vía y resulta que no. Nosotros somos seres espirituales también, porque resulta que nos componemos, porque es la única forma de poder también llegar de corazón a otro ser humano. Alejarnos de nuestra espiritualidad, alejarnos sobre la creencia de Dios, tergiversar el discurso de Dios es muy peligroso, porque me preocupa más no el ateo, no el agnóstico, sino el creyente que con el nombre de Dios tergiversa su palabra y manipula a los creyentes. ¿Cómo podemos reconocer estas personas megalómanas, estos líderes que se creen y se endiosan por su personalidad, por su discurso, por la forma como utilizan los símbolos, qué símbolos utilizan, cómo sus súbditos, cómo lideran? Y acá viene algo bien interesante. Les voy a leer el 28 de octubre. Me llegó en una de estas, porque pues yo siempre escucho a todas las personas que se me acercan, me encanta cuando vienen a dejarme cierta clase de palabras. Y Luisa, que trabaja con el senador Mauricio Giraldo, un día me dejó esta palabra y creo que fue tan importante entenderla porque por fin reconocí cuál es la diferencia entre un liderazgo que realmente es importante y no desde los líderes que estamos acostumbrados a ver. Y es que el verdadero líder se sienta a escuchar a su pueblo, porque hace un ejercicio y es servir. Y servir no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Cuando Cristo está en su última cena, y ahorita ya les voy a leer este mensaje que me manda Luisa ese día, y creo que para mí fue tan significativo, porque por fin logré entender cómo podría discernir entre lo que realmente es de Él y lo que no es de Él.
en cuanto a temas de liderazgo. Y es que cuando una persona es megalómana, necesita súbditos para que le incrementen su ego. Cuando un líder realmente le interesa el bien de su sociedad, hace todo lo opuesto. Y es que primero pone arriba a su pueblo y por debajo está él para servirle. Y acá dice, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, entre los paganos, y acá es importante escuchar esta parte, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y Jesucristo, para poder solidificar su mensaje con sus apóstoles, hizo un ejercicio muy interesante en esa última cena. Y es que normalmente cuando se llegaba a cenar, precisamente por el polvo y todo lo que recompensaba de estar caminando todo el día, y llegaban a comer, uno de los sirvientes cogía una vasija llena de agua y con un trapo le limpiaba los pies a sus, por decirlo así, a sus jefes o hacia las personas que les tenía que dar reverencia. Pero Jesucristo hizo un acto tan interesante en esa última cena y tan significante para la humanidad, hizo todo lo opuesto. Y es que en vez de que los apóstoles le lavaran los pies a él cogió la vasija, cogió ese trapo y a cada uno de sus apóstoles le limpió los pies. Y acá es donde viene la gran enseñanza, y es que Cristo precisamente fue para servirnos, porque su liderazgo no era de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y ahí es cuando nosotros podemos comenzar a identificar quiénes son esos líderes que tenemos que tener en nuestra sociedad. Porque si nosotros necesitamos líderes que censuran la verdad de las demás personas simplemente porque necesitan ser engrandecidos y necesitan subir su ego para poder sobrevivir, les pregunto si esa es la solución. Y yo quiero que hagan ese ejercicio con estos nuevos liderazgos que se están creando y que comiencen a escuchar esos discursos de los que hagan decir que es que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, es que nosotros somos los justos, ellos los injustos, nosotros defendemos la vida y la verdad y ellos no. Ahora yo les pregunto si esa tergiversación de la palabra no es muy peligrosa. No es muy peligrosa, porque en ningún momento están sentándose a escuchar la diferencia, porque nunca se están sentando porque esa persona piensa así, porque nunca se han sentado a entender por qué esa experiencia los hizo pensar que esa era la solución y esa era la forma para poder construir una nación, porque el socialismo cogió, porque esa ingeniería social que se vino dando durante las últimas décadas se volvió en su verdad. ¿Por qué esas mujeres que se sienten vulneradas piensan que el feminismo es la solución? ¿Qué hicimos nosotros para realmente dar soluciones para que ellas no tuvieran que irse para ese lado? Porque es muy lindo criticar desde la perspectiva de que si Marx era ateo y pensaba que la religión era el opio del pueblo, etcétera, etcétera, y qué pasó con esos movimientos racionalistas y esos movimientos humanistas, qué pasó precisamente con esa forma de ver la vida, porque se volvió tan reduccionista, redujimos todo un discurso que esta generación no puede salir de ese discurso porque solamente ve dos vías, no ve más posibilidades. Piensan que todo tiene que ser o es blanco o es negro, pero resulta que el ser humano no es así porque nuestro pensamiento es completamente diferente, porque las experiencias, porque cada ser humano es único y es individual, porque todos hemos vivido y hemos pasado por diferentes formas. Y es que esto no quiere decir que es que
la de verdad no tenga que ser defendida, pero tiene que ser defendida sin irse a un extremo totalmente igual a lo que está proponiendo el otro lado. Yo realmente, durante todo este proceso de aprendizaje, durante dedicarme a entender qué es lo que está pasando con la humanidad. Y es más, hasta a veces tengo que pedir disculpas si en algún momento una persona se ha sentido agredida por mi pensamiento. Creo que yo he tratado de realmente de que sea un ataque hacia las ideas y no hacia las personas. A mí me gustaría que realmente nos pusiéramos en la posición del otro, en realmente amar al prójimo como Dios nos enseñó desde el primer mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos. La maldad siempre va a buscar división y quiero que eso lo tengan claro. La maldad siempre va a buscar polarizar. La maldad no quiere nunca que un lado pueda sentarse a escuchar al otro para poder trabajar en puntos en común. Y esta es una tarea muy difícil, pero no podemos seguir pensando y a veces la gente me dice, bueno, Cami, entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución indudablemente no está en la política, está en el despertar del pueblo. Para mí es que los líderes, las personas van a terminar eligiendo bien el día que el pueblo cambie, el día que hagan un ejercicio de introspección, el día que entiendan esta, este versículo de la Biblia que precisamente les acabo de leer, y es que cuando nosotros volvemos y leemos el de juzgar a los demás, y volvemos y leemos que tenemos que primero sacar esa espinita que tenemos en nuestro corazón para después ayudar al otro a sacar esa espina que tanto lo tiene perjudicado, vamos a ver las cosas diferente, pero ese cambio está en cada ser humano de una forma individual. Me encantaría decirles que es en una persona o en un líder, pero no. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente no es así porque es que resulta que el cambio realmente comienza por cada uno de nosotros. No podemos exigirle a nuestros líderes lo que nosotros como personas no tenemos. Pero si cada persona comienza a hacer su propio ejercicio, comienza a trabajar individualmente, desde su familia, desde sus hijos, desde su trabajo como ser humano, si dejamos de juzgar, si dejamos de condenar a las personas, vamos a poder ver cambios diferentes, pero es un ejercicio que propio tenemos que hacer propio e individual y que tenemos que escoger nosotros. No podemos seguir diciendo que esta es una solución o una alternativa cuando tenemos una sociedad enferma, cuando nos damos ejemplo, cuando alejamos a las personas de Dios, porque nadie se va a acercar a la creencia de Dios si nosotros le decimos que es un depravado, porque nadie se va a acercar a la idea de Dios cuando nosotros maltratamos verbalmente a otro ser humano. Y esa es una realidad que a veces nos cuesta entender. Es una realidad que no podemos, a veces nos cuesta aceptar. Y seguramente estos ataques que he recibido durante todo el año es precisamente de ese corazón tan duro, porque el ataque no solamente ha sido
del movimiento progresista. Los ataques también son por parte de los creyentes, porque se la pasan juzgando como si todos fuéramos justos y perfectos. ¿Ustedes creen que hacer esto es fácil? No, para nada, no es fácil. Es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme con la sociedad, con las futuras generaciones, con nuestros niños. Pero a veces lo más triste de hacer esto es que por más que tú intentes, llegan los creyentes a acabarte, porque te vestiste de una manera, porque dijiste las palabras de otra manera, porque te vieron con una persona o con la otra, porque todo el tiempo nos la pasamos juzgando a otro ser humano sin conocerlo a profundidad. Ese es el mensaje que yo les quería dejar el día de hoy. Es el mensaje porque me preocupa el corazón de ustedes, porque me preocupa el corazón de todos los creyentes que se están alejando tanto de la palabra, porque me preocupa que solamente se dedicaron a ver la batalla cultural desde una forma racional y no desde una forma espiritual. Que sí, que necesitamos procesos, que todos estamos en proceso de aprendizaje, que todos somos bebés espirituales. Es así, es así. Y yo por eso me muestro como humana, me muestro como no me lo sé todo, no conozco todo. Estoy aprendiendo, estoy en un constante aprendizaje. Conocer la política me ha permitido, conocer la política a profundidad me ha permitido ver otra cara de la moneda que no había visto, porque cuando tú haces batalla cultural desde afuera, no logras ver muchas cosas, porque me di cuenta que no es tan rígido como nosotros pensamos que es. Atacamos las personas que trabajan en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Vamos a ver empresas, todas las empresas que están alineadas con la agenda. Yo digo, ¿cuántas personas no estamos colaborando con eso? Ya sea con una plataforma como Netflix, ya sea teniendo una acción en la bolsa de valores, ya sea uno trabajando para empresas que estén alineadas en la agenda, porque resulta que vemos todo desde la perspectiva política y qué pasa desde la perspectiva económica. Cómo el liberalismo también nos ha llevado a esto. Cómo el socialismo también nos ha llevado a esto. Y pensamos que tenemos una verdad completamente absoluta sobre la política, sobre la religión, pero es mucho más complejo que eso. Los dogmas, todos tenemos dogmas, indudablemente, pero el tema es cómo esto nos hace más humanos y más espirituales, más cercanos a Dios. Reconocer nuestros errores no es un problema. Acercarnos a Dios realmente nos permitirá poder trabajar para que esto sea mejor, hasta inclusive para los ateos, porque para los que no son creyentes, les conviene y les interesa que las personas no estén polarizadas. Y para eso tienen que conocer, los creyentes tienen que conocer a profundidad lo que defienden. Mi relación es 100% íntima con Él. Mi ejemplo, trato de acercarme cada día más a Él para hacerlo mejor para ustedes. Y no porque quiera agradar, porque el agradar creo que a veces es muy irrelevante, porque por más que uno trate, los muy ortodoxos te van a atacar y los muy no creyentes también te van a atacar. Y esa es la vida de una persona que busca agradar a Dios. Constantemente es un ataque todos los días, a toda hora.
contra tu familia, contra todo lo que tú amas. Y ese es lo que la gente no sabe y no reconoce de todo lo que uno está viviendo en estos tiempos. Pero ¿qué estamos nosotros realmente dejando en estas generaciones? Yo reconozco que no soy perfecta, yo reconozco que no me las sé todas, yo reconozco que soy humana, que soy pecadora, que tengo mis debilidades, como todo ser humano. Y eso no me hace mejor ser humano o peor ser humano, porque simplemente todos somos igual de pecadores. Yo reconozco que a través de Cristo soy salva y le pido a Dios que cada vez me acerque más a Él para no irme a un lado que no es de Él. Ahora, yo también pido esto por el corazón de todos ustedes, porque lo que estoy viendo de la humanidad no me gusta y porque realmente me preocupa que ustedes estén bien. Ese era el mensaje que les quería dejar a todos. Ese mensaje quería mandarles esta alerta porque me preocupa lo que pueda pasar, comience a pasar y comience a verse el próximo año en el 2025 y de aquí en adelante. Pero como dice en la misma palabra, muchos se venderán los unos con los otros y el corazón de muchos se enfriará. Pero el que realmente persista y crea en la palabra, ahí es donde va a ser la diferencia. La diferencia va a ser en cuando nosotros seamos un ejemplo, no en cuando generemos polarización y más división. Ese es el mensaje que quiero dejar de este 2024 lleno de aprendizajes, lleno de conocimiento, de haber compartido, de haber luchado por mi Colombia, porque creo que para mí lo más importante, y siempre les he dicho, todos los seres humanos somos importantes, pero pues yo tengo una responsabilidad con mi país y con mi nación, por todos mis colombianos y por toda la gente que día a día lucha porque quiere un país mejor, porque esa mujer que se levanta, y a veces acá se me corta la voz, pero esa mujer que se levanta desde las 4 de la mañana, toma su bus, dura 4 horas, porque esa mujer que le mataron a su hijo en medio de la guerra entre las FARC y el ejército colombiano. Entender a ese padre, a esa madre, a ese niño, a esa población, blancos, negros, de todas las creencias, cultos, porque es que esa diferencia de pensamiento, esa posibilidad, y acá es donde viene la parte más importante. Nosotros sí, la verdad, pero la verdad, Cristo se acerca es cuando muestras ejemplo. Tú dices, no, es que esa creencia no es, la mía sí es. Cristo es la verdad, los demás no son la verdad. Yo nunca me imaginé a Cristo por allá diciendo, es que yo soy la verdad y ustedes no. Todo lo que ustedes piensan no sirve. Fue con su ejemplo el que él mostró cambios totalmente diferentes. Fue con su amor el que la gente se acercara, quisiera acercarse a él. Y amar es muy difícil. Amar es para valientes. Amar comienza desde el amor al prójimo. Amar es respetar a nuestros padres. Para poder construir una sociedad es el respeto hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre que nos dieron la vida por todos los errores que hayan cometido. ¿Cuántas personas han sanado de corazón? ¿Cuántas personas no se han sentido que tienen una deuda que tienen que saldar con sus papás? Ya después todo lo demás viene por añadidura. Pero recuerden, y acá viene una parte muy importante de las grandes enseñanzas que dejó Jesucristo, es cuando Él va a tierra Samaria, Él nunca llegó a decir, es que yo soy la verdad y ustedes tienen que creerme porque lo que ustedes dicen está mal. Jamás. Él mostró con su ejemplo y Él está obsesionado porque precisamente le preguntó a los apóstoles, si tienen 100 ovejas y una se pierde, ¿qué hacen? ¿Se quedan con las 99 o se van con la que se perdió? Y siempre les va a responder, se va con la una que se perdió. Ahora, ¿ustedes qué están haciendo, los creyentes, para realmente poder acercar? Porque ustedes están quedando solamente con los creyentes y con los que piensan que son justos. ¿Y qué pasa con el resto de población
que necesita de su bondad y de su amor. Y es que esto no se trata de imponer para nada. Recuerden que en esta variedad de cultos, creencias y de todo, defender a Cristo es con nuestro ejemplo. Defender a Cristo es con la forma que nosotros podemos amar a otros. Y no como esa falsa idea de amor es amor como lo promueve el progresismo, esa línea delgada donde te vas para el otro lado, no, para nada. Es de darle soluciones reales a los problemas que tienen otras personas. Es entender que si una persona ha sido violentada sexualmente, qué consecuencias puede generar después de todo esto. Puede salir un posible pedófilo, puede salir una persona que tenga conductas psicópatas, puede tener una persona que tenga conductas o pensamientos suicidas, problemas de ansiedad, de depresión, de trastornos de diferentes de enfermedades de salud mental. ¿Qué está pasando con el tema de las drogas, con el tema de la migración, con todo esto? Esta falta de, de corazón, porque a veces piensan que esto es solamente, y acá es lo más difícil, por eso les digo, es una línea muy delgada, y todo se reduce a la metodología y el cómo lo vamos a hacer. Pero ese cómo lo vamos a hacer, la respuesta la tenemos internamente. Así que yo quería dejarles este mensaje. Quiero desearles un feliz 2025. Quería dejarles este mensaje porque para mí es muy importante que ustedes puedan ver otra perspectiva de lo que escuchan normalmente. Yo sé que seguramente no, de la gente de la batalla cultural no lo van a escuchar o lo van a escuchar muy poco, pero es importante hacerlo. Hay una responsabilidad porque estamos hablando de personas que son muy importantes para Cristo. Defender la verdad es decir las cosas claramente. Nunca es alcahuetear. La diferencia de precisamente cuando se sabe discernir entre el bien y el mal. Pero, siempre con ejemplo, siempre con respeto, siempre cuando uno necesita hablar duro, se habla duro, pero siempre respetando. Nunca generando más división, no, nunca generando más resentimiento, odio o venganza. Maltratar a otro ser humano verbalmente no ayuda a nada. Atacar a las ideas de forma fuerte sí. Y esa es una gran diferencia, porque las acciones hablan mucho más que las palabras, porque los resultados muestran que realmente nosotros sí estamos defendiendo la verdad. Porque si nosotros buscamos darle soluciones, por ejemplo, a los feminicidios y atacando la raíz del problema que es alcoholismo, drogadicción, la violencia en general, etcétera, estamos mostrando resultados. Y eso es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Por eso, trabajen en ustedes. Este 2025 les pido para que su corazón se acerque más a Dios. Les pido para que realmente les voy a poner en mis oraciones para que realmente les ayuden a discernir, para que sepan reconocer cuáles líderes tienen que apoyar y cuáles definitivamente no, sea del espectro que sea. Un abrazo bien grande para todos ustedes y que tengan un excelente 2025.